Profe, si quiere, yo le presento a pantalla. Por favor. Ok. Entonces, ya estando en esa ventana, todos vamos aquí, muchachos. ¿Sí, no? Sí, entonces, Sí, profe. Muy bien. y como estuve viendo toda la noche, también no tengo señal. Pero ahorita llegando al trabajo, profe, las anotaciones que estoy haciendo las paso al día. Ok. Bueno. Vamos a hacer este bosquejo y ya vemos cómo nos vamos emparejando de poco a poco. Ahí tenemos la configuración del PLC. Vamos a empezar por crear un programa simple, sencillo. Entonces le pido por favor al compañero que en el árbol de proyecto del lado derecho donde dice dispositivos, donde dice PLC1, CPU2, C14, ACDSRL, del lado izquierdo, en la extrema izquierda, del otro lado, en la ventana de device, ahí, abajito donde dice Program Blocks, abrimos esa rama y tenemos añadir un nuevo bloque o el main. Vamos a ir al main, muchachos, por favor. Damos doble clic en el main y vamos a ver que cambia el ambiente de trabajo. Y también cambian las ventanas de forma general. Vamos a ver la ventana principal en el centro y observamos que ya se ve un programa en escalera o el editor para hacer un programa en escalera. Vamos a colocar un contacto normalmente abierto de las librerías que tenemos ahí. Y vamos a colocar una bobina enfrente de ese contacto, una bobina normal. Recuerden que este es un lenguaje de programación y que está basado en los diagramas de escalera que estamos haciendo, pero no es precisamente los diagramas de escalera que estamos haciendo. Para poder utilizar estas líneas, arriba del comando del contacto normalmente abierto, en donde está de color rojo, vamos a dar doble clic y vamos a escribir I 0.0. Esto corresponde al direccionamiento del PLC y sería la primera entrada del PLC que vamos a utilizar. Damos Enter y observamos que queda de color verde con un porcentaje I 0.0 y también que asigna un tag o una etiqueta o un nombre, un seudónimo a esa entrada. Eso nos sirve para identificar las entradas y los elementos que estamos utilizando. Vamos a la bobina, por favor, del lado derecho. Damos doble clic y ahí vamos a escribir Q 0.0. En Siemens, la nomenclatura es Q, en otros PLCs es O, y hay por ahí otros que utilizan Y, por ejemplo. Depende de la marca particularmente. Muy bien, muchachos, pues este es el primer programa, es un programa básico. ¿Qué haría este programa? Evalúa si la entrada 0.0 tiene o no energía. Si tiene energía, entonces va a activar la salida del Q 0.0. Vamos a compilar el programa. Eso se hace en la barra de arriba, muchachos. El menú está debajo de Window. Debajo de Window hay una hojita, dos hojitas en color blanco.
arriba en el menú de iconos, hasta arriba. Menú Window, busquen arriba su menú Window, coloque ahí su puntero, por favor, arriba, en los menús principales. Window, ahí puntero un poquito abajo, no hay que entrar en el menú Window, icono abajito de Window, ahí colóquese encima y vean que va a decir compilar. Damos clic en compilar. Y en la parte de abajo, en la ventana, nos debe decir 0 errores, 0 advertencias. Eso quiere decir que el programa en términos de la edición y la sintaxis está correcto. No tendré ningún problema. Ahora, muchachos, vamos a iniciar el simulador. ¿Cómo se inicia el simulador de TIA Portal? ¿O cómo sabríamos que sí tienen instalado el simulador? Vamos otra vez a sus menús superiores. Debajo de Help, hacia la derecha, el siguiente comando de Help, colóquense ahí encima y debe de decir iniciar simulación o iniciar simulador. Damos clic en ese icono y en el caso de su compañero nos dice que No lo tengo instalado. no, al parecer es la versión del PLC. Ahí dele OK. OK. Y esperamos el procedimiento. ¿Todos los demás van conmigo? Sí, profe. Sí. Sí. Por ahí alguien hizo un comentario, pero se oyó algo cortado. Abajo donde dice load, por favor, comando descargar, load. Donde dice acción, el despliegue, toque ahí donde dice no action y correcto, iniciar módulo. Y abajo en finalizar. Y no veo que haya abierto de forma general el simulador. Pero vamos a ver. Ahí arriba de ahora sí dentro de la ventana de la línea de programación de PLC, tenemos un comando que es observar, que son los lentes que están del lado derecho. Los lentecitos. De ahí en observar, por favor. Y vamos a ver qué hace su software. Ok. Si logramos hacer esto, muchachos, que la ventana cambie a color naranja, quiere decir que ya está el PLC en modo simulación. Su compañero ya logró simular su PLC. ¿Todos los demás llegaron a este paso? Sí, profe. Muy bien. Para poder activar y desactivar la entrada, en su barra de iconos, en la parte de abajo de Windows, debe de haber un icono que se llame PLC Sim. Aquí le pido al compañero que está mostrándonos su pantalla,
si es tan amable en mostrar la pantalla de la computadora, en lugar de mostrar nada más Siemens. Entonces tendría que salirse un momentito de esta pantalla, volver a compartir pantalla, pero en lugar de decirle que comparta tía, hay un icono que dice compartir pantalla. Debe estar en la parte superior de Zoom. Si hace ese cambio, en su barra de abajo va a tener un icono que se llama PLC Sim. Y si lo activa, por favor, para enseñarles cómo simular las entradas y las salidas. Correcto. Aquí tenemos el PLC Sim. ¿Todos están viendo este icono? Sí. Sí, profe. Muy bien. Está la cabecera de la ventana y luego dice PLC Sim 1, CPU 1214 ACDSRL. Vean que está en modo RON. Y delante de la cabecera y del nombre del PLC hay un icono que nos muestra una especie de flecha con unas líneas. Hay que dar clic en ese icono, por favor. Y lo que va a hacer es que va a cambiar la ventana. Esta ventana que estamos viendo es una ventana reducida. Es una ventana pequeña que me indica o me muestra el PLC. Ahí va a cambiar de tamaño la ventana en un momento más. Le volvemos a pedir al colega que nos está auxiliando que deje de compartir y nos muestre la ventana extendida, si es tan amable. Y ahí estamos viendo, muchachos, la ventana del simulador. Aquí lo voy a hacer un poquito más despacio porque son muy importantes los pasos, muchachos. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es ir al menú proyecto. Y en el menú proyecto vamos a crear un proyecto. De clic ahí y nuevo, ¿correcto? Le dejamos el nombre por default de momento y le damos en crear. Aunque está simulando el proyecto, muchachos, para poder ver las entradas y las salidas tenemos que crear este objeto, este proyecto. Esperamos un momento a que haga su procedimiento el software. Y una vez que cree el proyecto, ya tendríamos la posibilidad de ver los elementos para ver las entradas y salidas del PLC. Observen que ya cambió un poco la ventana y lo que nos interesa es ver los menús del lado izquierdo. Ahí donde dice PLC1 y el árbol. Vamos a dar doble clic ahí sobre PLC1 CPU para que abra la rama y damos doble clic en configuración del dispositivo. Y observamos que se abre una ventana del lado derecho. Esa ventana es la que nos interesa. Le pido por favor que ahí en esa parte de la ventana, después de la barra de hacia abajo, que está en medio, coloque su puntero y va a cambiar el icono del puntero y arrastramos la ventana hacia la derecha. El margen de la ventana, ahí en donde están las flechitas derecha, izquierda, en medio de la pantalla, en medio, abajito, a la derecha.
No el icono del PLC. Nos ubicamos ahí en la barra de hacia arriba y hacia abajo. A la derecha ligeramente, un pasito de su mouse hacia la derecha entre la tabla y la barra. Un poquito a la izquierda, ligeramente, ahí, correcto. Más, hasta que esté junto al PLC. Ahí lo soltamos. Porque necesitamos ver esas casillas que están a la derecha, muchachos. Observen que este listado nos maneja las entradas de la I0.0 hasta la I0.7 y luego de la 1.1 hasta la 1.5. Ponga su mouse en ese listado, correcto. Y en la parte de abajo tenemos la Q0.0 hasta la punto algo. Muy bien, lo que vamos a hacer en este instante es ir a la casilla que está a la derecha de la input 0.0 y damos clic sobre esa casilla. Y observamos que al dar clic se activa la salida 0.0. Le pido por favor que cambie su ventana, no vaya a cerrar esta, nada más regresamos a la ventana de TIA, a la ventana donde se programó el PLC. Y ahí sería importante colocar las dos ventanas en paralelo si se puede. Y observamos que la línea de PLC ya se puso en verde. Observen que ya está en verde completamente la línea, indicándonos que hay un 1 lógico, una señal 1 eléctrico en la entrada y una señal 1 en la salida. Por eso se puso en verde la línea. Ahí sí gusta, en la parte superior donde dice testing, la flechita hacia la derecha que está hasta el final, ahí dele clic, y la flechita hacia la izquierda que está también en la parte superior en Project Tree, en el árbol de proyecto. Del lado izquierdo, arriba en la cabecera de esa ventana, esa. Profe, Dígame. queda menos de un minuto. Muy bien. Nos quedamos en este punto, muchachos. Hagan este procedimiento. Pongan sus dos ventanas en paralelo, la del simulador y la del otro, y prueben que se activa y se desactiva esta línea. Regresamos en 10 minutos, por favor. Le agradezco, señorita. Entonces ahí estamos observando ambas ventanas, ya como su compañero su espacio. Y si es tan amable en apretar otra vez la casilla de la input 0.0 desde el simulador para observar cómo en línea cambiaría, no del lado derecho en el simulador, en la casilla que dimos clic ahí del input 0.0, la primera de hasta arriba, correcto. Y observen cómo cambia el estado en el programa de monitoreo del PLC. Ahora, como no, digamos que esa casilla que estamos activando y desactivando sería físicamente si tiene señal eléctrica el canal o si no tiene. Aquí necesitamos establecer un punto muy importante dentro del funcionamiento de PLCs. Esto que estamos viendo no es la simulación como lo que estábamos haciendo en CADESIMU, donde yo activaba y desactivaba un contacto. Nosotros vamos a conectar un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, por ejemplo, para botones, para arranque y paro de un motor.
y dependiendo del botón que se conecte físicamente al PLC, será la señal eléctrica que me dé el canal y será lo que interprete el programa. En realidad lo que estamos haciendo es interpretar esas señales eléctricas. Nos dicen que el contacto normalmente abierto es un examina si hay energía. Si la respuesta es sí, entonces activa la salida. Tenemos el contacto normalmente cerrado, que sería examina si no hay energía. Ese sería el comando del contacto normalmente cerrado. Y si no hay energía, nos daría un 1. Cuando hubiera energía, nos daría un 0. También lo podemos ver como un seguidor o un inversor. El contacto normalmente abierto sería un seguidor de la señal eléctrica del canal y el contacto normalmente cerrado sería un inversor de la señal eléctrica del canal. Vamos a verlo. Para poder editar nuestro programa necesitamos salir del modo observación. Entonces tendríamos que volver a dar clic sobre los lentecitos que están ahí en nuestra barra y veríamos que nos dicen que estamos saliendo de línea, le decimos que sí. Vamos a escribir una línea en el siguiente escalón, en el run 2. Abajo de donde está colocado su puntero hay una flecha hacia abajo, después de la ventanita, ándele ahí, bueno, dele clic ahí y se contrae la ventana de la parte de abajo. Y también un poco hacia arriba, por favor, hay una flecha hacia abajo y hacia arriba, más o menos en medio de la ventana, a la derecha, en medio, ándele ahí, bueno, ahí, abajito, ahí está la flecha hacia arriba y hacia abajo, flecha hacia arriba, por favor, y también se contrae un poco el menú que está ahí arriba, que de momento no necesitamos, y por lo cual ya podemos ver de forma más clara nuestra área de trabajo. Le pido lo siguiente, coloque un contacto y una bobina en el Network 2 con su barra de iconos que tenemos ahí, contacto normalmente cerrado, discúlpeme, contacto normalmente cerrado, porque es lo que estamos viendo, y otra bobina. Hay que borrar el contacto que está en la línea de arriba, que nos quedó ahí como nuevo, ese mero, suprimimos. Y en la parte de abajo vamos a escribir I 0.0. Y en la parte derecha vamos a escribir Q 0.1. Muchachos, una regla que deben de seguir es que Q 0.1, correcto. Cuando utilizan bobinas normales no está permitido utilizar más de una bobina con la misma dirección. Si no, vamos a tener un problema. Ahorita lo checamos de todos modos. Entonces le pido a su compañero que compile su programa con la doble hojita blanca de hasta arriba. Arriba. Ándele. Ese es el comando de compilar. Y vemos en el mensaje de abajo que nos dice que no hay errores. 0 errores, 0 advertencias. Contraiga la ventana de abajo con la flecha hacia abajo, porfa. Ahí la que nos abrió la ventana, correcto. Y una vez compilado, muchachos, ya no necesito volver a echar a andar el simulador, si es que está todavía en línea. ¿Cómo sabemos que está en línea? Pues por la ventana del lado derecho y por el icono que está en su barra de Windows. Abajo dice PLC Sim. Con esos dos sabríamos que el PLC ya está habilitado. Entonces vamos al comando descargar. El comando descargar está arriba en su barra de iconos, al lado derecho de compilar. No. El que sigue inmediatamente después de compilar con la flechita hacia abajo. Ese es el comando de descargar. Ya no necesito volver a abrir el simulador, porque si no van a abrir otros simuladores. Ahí ya nos dice el procedimiento que estamos haciendo y descargarlo, ¿correcto? Y ahora vamos a modo observación. Una vez que acabe el procedimiento, denle chance al software de hacer su procedimiento. Listo. Y
Ahora sí, modo observación. Ahí se ven las dos líneas. Si es tan amable en contraer la ventana de abajo, la flechita hacia abajo, correcto. Y necesitamos ver en el simulador otra vez las casillas. Ahí damos doble clic encima del PLC. Correcto. Configuración del dispositivo. Correcto. Y ahí se ven las casillas. Active nuevamente la I 0.0 si es tan amable. Y observamos su diagrama. Al activar la casilla, la primera línea ya no podemos decir se energiza, muchachos. Adquiere un unológico la salida 0.0. Desactive la casilla, por favor. Y ahora vemos que la línea de abajo, la línea nos diría, examina si está desenergizado. La respuesta es sí está desenergizado. Y por lo tanto observamos que la salida 0.1 se activa. Vuelve a activar su input 0.0, ¿correcto? Y volvemos a ver las líneas que cambian de estado y ahora la primera línea me dice examina si está energizado. La respuesta es sí, por lo tanto se activa la Q 0.0. La línea de abajo ya no está energizada, por lo tanto cambia su estado y se desenergiza la bobina. Muy bien, le agradezco al compañero, ahí vamos bien. Los demás muchachos, ¿cómo vamos? ¿Sí se logró hacer esto? ¿Sí, no? ¿Cómo van? Profe, en mi caso no se actualizó el del PLC SIM. ¿A qué se refiere con no se actualizó? Después de agregar el contacto y en el Network 2, no me aparece en la dirección como tag 3. Ok. Intente volver a descargar el programa. Se supone que eso lo hace automáticamente. Por favor, colega, si se coloca su puntero encima del comando de descargar programa. Correcto. Ahí, muchachos, para que se actualice en el PLC SIM, tendríamos que apretar ahí en descargar programa. Nuevamente, si ustedes ven varios simuladores de PLC SIM en su barra, pues estaríamos abriendo varios simuladores y eso nos causaría un conflicto en la simulación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo, profe, ¿me podrías repetir los pasos para abrir el simulador? Es que al momento lo puedo abrir, pero no me aparece como tal la tabla que tiene mi compañero ahí de los tags. Ok, una vez que abre el simulador, tenemos que darle a crear un nuevo proyecto. Una vez que creamos un nuevo proyecto, se va a ver en la ventana el árbol de proyecto del simulador. Tenemos que abrir la rama de PLC SIM, ahí a la derecha, colega, porfa. Toque su simulador. Del lado derecho, la ventanita del simulador. No, la del lado derecho. Esa, donde está el PLC, el dibujo del PLC. Esa. Ahí estamos en el simulador. Una vez que cree el proyecto, se va a ver la rama del lado derecho, donde tenemos PLC SIM, dispositivo configuración, SM tarjeta, secuenciador, entrar. El árbol del lado izquierdo. Da doble clic ahí, arribita donde dice device, configuración, y ya debe de poder ver la ventana de su compañero, el PLC y esa tabla. Nada más hay que ajustar los límites para ver la tabla del lado derecho. ¿Sale? Ok, déjenlo intento. Va. ¿Alguien más, muchachos? Una ventaja de esto, muchachos, es que en internet pues, hay varios videotutoriales que podemos ver
para seguir los pasos de simulación. Si aquí voy muy rápido, si alguna explicación no alcanza a ser muy clara, bueno, pues debo de mencionar que tanto Allen Bradley como Siemens hay muchos videotutoriales en internet con los cuales podemos revisar los pasos que estamos desarrollando. Muy bien. Entonces, muchachos, esto es cómo se crea un proyecto, cómo se abre el simulador, cómo vamos probando los comandos. De una forma directa, acabamos de aprender a realizar 2 líneas de programación. Para poder crear el proyecto de PLC del arranque y paro de un motor, necesitamos la configuración de las entradas y de las salidas. Ustedes ya hicieron arranque y paro con control electromagnético, por lo cual ahora, en lugar de realizar el circuito y la conexión del circuito de arranque y paro con enclave en la parte de control y el diagrama de fuerza de arranque y paro de un motor, pues vamos a necesitar la conexión de los canales de entrada para hacer el arranque y paro. Y para hacer eso tendremos que indicar que la entrada 0.0 sería el botón de arranque. Muchachos, pregunta, ¿cómo es un botón de arranque? ¿Normalmente cerrado o normalmente abierto? Normalmente abierto. Ya no digas nada. Normalmente Ya, abierto. ya Muy no- bien. ¿Cómo es un botón de paro? Lo contrario, normalmente cerrado. ¿Y cómo sería el Ya no contacto del digas térmico nada. de sobrecarga? Ya nos exhibiste. Normalmente cerrado. Correcto. Necesitaríamos la bobina Q0.0 y conectar la bobina KM1 a ese canal para energizar la bobina del motor y entonces que arranque. Y además necesitaríamos un enclave. Vamos a hacer ese circuito. Le pido por favor al colega que vuelva a dar clic en los lentes, ahí dentro de la ventana de TIA, y si es tan amable en maximizar la ventana de TIA particularmente, aunque quede atrás la ventana del simulador. En la cabecera, doble clic, ándele, y ahí estamos. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos, vamos a borrar el Network 2, si es tan amable, colega, toque ahí en los contactos, suprimir. Correcto. Vamos a utilizar la input 0.0 como botón de arranque, que es lo que ya tenemos. Le pido por favor al... si hace eso, no va a lograr hacer lo que quiere. Sería incorrecto. Ahorita vemos cómo hacemos todo esto. Le pido por favor que coloque otro contacto enfrente del primer contacto que tenemos ahí, normalmente abierto. Ahora sí, un contacto en serie y otro enfrente, por favor, también. Normalmente abierto. Ahí tenemos 3 contactos, muchachos. Pero ahora vamos a dibujar el paralelo. ¿Cómo se dibuja el paralelo? Le pido al compañero que se coloque entre los 2 primeros contactos, en el punto intermedio, toque ahí. Y ahora en la barra de arriba vamos a ver el crear un brazo hacia abajo, que es una flecha, ande. Ahí de clic y vemos que se abre la rama hacia abajo. Vamos a dar clic sobre contacto normalmente abierto, ahí en la barra de iconos. Y ahora tenemos que cerrar el brazo, que es con el siguiente icono que tenemos, o pudiéramos haber dado clic en la flecha y subir. Ahí tenemos ya el arranque y paro con enclave, muchachos. Nos hace falta asignar las direcciones que tenemos ahí. Le voy a pedir por favor a su compañero que en el contacto de enfrente, en el de paralelo de arriba, ahí vamos a escribir input 0.1. Enter. Y en el contacto de enfrente, input 0.2.
¿Qué dirección llevaría el contacto en clave, muchachos? De Q0, 0, 0. Q0.0, correcto, porque es un contacto que se debe de activar cuando la salida esté activa. Muy bien. Aquí vamos a tener un problema en el sentido de que en un PLC hablar de canales input 0.0, input 0.1, 0.2 no me indica de forma clara cuál es la función, aunque ustedes saben qué es lo que estamos haciendo. Pero si le dan un programa a un usuario sin su documentación técnica apropiada, pues lo más seguro es que tenga muchos problemas para operar y para dar mantenimiento. Entonces le pido al compañero que se coloque encima de la bobina en donde dice Q0.0, tag 2 y de clic derecho. Sale esta ventana auxiliar y si yo direccioné de la forma que lo estamos haciendo, automáticamente me asignó el tag 2. Abajo dice renombrar tag, rename tag. Damos clic ahí y abre esta ventana y me permite cambiar el nombre del tag. Aquí le vamos a poner KM1, por favor. Y le damos a cambiar. Y observen que en cualquier lugar donde está la Q0.0, actualiza esta etiqueta. Vamos a etiquetar el contacto térmico de sobrecarga, que es el 0.2. Nos colocamos encima, clic derecho, renombrar tag. Lo hizo sobre el OK ahí. Y le vamos a escribir SC. 1, por favor, si es tan amable. Y le damos a aceptar. Le pido por favor al compañero que active el botón de arranque y el botón de paro, que les asigne el tag. Y lo vamos a hacer como lo hacíamos con correcto, SA1 y no, ese sería SA1 y el anterior sería SP1. Están al revés sus etiquetas. Quítele etiqueta, quítele todo, escape. Y el anterior, el 0.0, es SP1, porfa. Correcto. Y el que sigue ahora sí es SA1. Muy bien. Pero todavía no acabamos el programa, muchachos. Hemos hecho el arranque para hoy en clave, pero nos hace falta las lámparas indicadoras. Vamos a colocar nuestras lámparas indicadoras físicas. Por lo tanto, le pido al compañero que se coloque entre el contacto de sobrecarga y la bobina. De clic ahí entre los dos y abrimos una rama hacia abajo. Profe, Dígame. una pregunta. Me perdí. ¿El paro no iba con normalmente cerrado? Ahorita explico por qué. La respuesta es no. Ok. ¿Sale? Vamos a poner una bobina ahí en la rama que acaba de abrir. Y este va a ser nuestra siguiente salida, Q0.1. Y el tag que le vamos a poner va a ser LI de lámpara indicadora OP M1. Lámpara indicadora de operación del motor 1, M1. Y cambiar. Y en la línea de abajo, en el segmento 2, ahora vamos a poner un contacto normalmente cerrado y una bobina, porque en esa línea vamos a indicar la presencia de una sobrecarga, muchachos. Ahí no se creó bien.
hay que, correcto. Muy bien. Entonces ahí tenemos que poner la etiqueta de la sobrecarga. Escriba SC1, por favor, y el software ya va a entender que existe esa etiqueta y va a asignar la dirección ya directamente por la etiqueta, sin escribir la dirección. Y del lado derecho vamos a poner LI SC M1, lámpara indicadora de sobrecarga del motor 1, SC M1. Comentario, las etiquetas, no existe una norma como tal, hay lineamientos de buenas prácticas, pero prácticamente en cada industria, en cada planta, pues tienen sus etiquetas particulares. Muy bien, si ya ahí quedó la etiqueta, ok, de clic derecho ahí donde escribió la etiqueta porque no le dijimos en qué dirección. Y en donde dice definir tag, arribita en la etiqueta, y en donde dice definir tag, ahí en dirección, address, doble clic, del lado izquierdo de bol, ahí ándele, no nos da chance de escribir abajito de address, ahí, Q0.2. Si no le da chance de escribir, entonces hay que escribir encima de la bobina, cancelar, borre eso que escribimos, Q0.2, enter, y ahora sí definimos el tag. LI SCM1. Cambiar. Muy bien. Hasta ahí, muchachos. Hay que compilar el programa con la hojita doble arriba de Windows. Compilar el programa y ver que no tengamos errores o defectos. Y voy a hacer el comentario de lo que me preguntó su compañero. Ustedes tienen el PLC y se realizó la conexión del botón de arranque, del botón de paro y del contacto de sobrecarga. Y definimos que el botón de arranque es normalmente abierto, que el botón de paro es normalmente cerrado y que el contacto físico del térmico de sobrecarga es cerrado. Voy a empezar a hacer el análisis de su línea. Si es tan amable el colega, si se coloca encima del botón de paro, del contacto correcto. Pregunta, muchachos. Tengo mi contacto físico del botón de paro normalmente cerrado. ¿Qué señal eléctrica va a recibir el canal? ¿Un alto? Un 1 no lógico, un alto, es correcto. Por lo tanto, el PLC me va a marcar de verde ese contacto. En el botón de paro, muchachos, el botón de paro físicamente es un contacto normalmente abierto. ¿Qué señal eléctrica está recibiendo el canal si no estamos activando el botón de arranque? Un 1. Si no estamos activando el botón de arranque y el contacto es normalmente abierto, ¿qué señal eléctrica está recibiendo el canal? Una baja. Un 0, un bajo. Y finalmente tenemos el contacto del térmico de sobrecarga, que es normalmente cerrado físicamente. Está conectado al canal 02. ¿Y qué señal lógica va a recibir ese canal? ¿Un 1 o un 0? Va a recibir un 1, muchachos. Vamos a ver eso. ¿Cómo lo hacemos? Le pido al compañero que descargue el programa. Creo que nos faltó esa parte. Arriba, junto al icono de compilar, está el icono de descargar. Hacemos la descarga. Descargar. Y ahora sí vamos al modo observación.
Y necesitamos las dos ventanas en paralelo, colega, la ventana del simulador y la ventana de TIE Portal. Correcto. Necesitamos dar clic ahí encima de PLC, en el árbol, y luego en configuración device, para ver la tabla del lado derecho. Muy bien. Le voy a pedir, por favor, al colega que en la ventana donde está device configuración, arriba tenemos la flechita hacia la izquierda de esa ventana, del lado derecho de Project. Ahí, dele clic ahí. Ajuste ese límite de la ventana lo más pegado, inclusive que tape el PLC, de ser necesario. Y ahora sí, toda esa ventana, toda esa ventana, si la puede reducir a la derecha, la ventana completa del simulador, el límite del lado izquierdo, para que no nos cubra el TIA Portal, donde estamos viendo el PLC. Recorrerla un poquito a la derecha. Ándele, que no se sobrepongan las dos ventanas. Y como ven, ahí vemos las casillas. Muy bien, entonces vamos a las casillas, muchachos. Dijimos que el botón Input 0.0, que observen que ya están ahí las etiquetas, el botón de paro es normalmente cerrado, ya me está dando un 1. El botón de arranque, que es la siguiente, me está dando un 0, y tenemos que activar el de sobrecarga en 1, muchachos. La tercera casilla de arriba hacia abajo, tenemos que ponerla en un 1 lógico. Así es como veríamos los... Tenemos energizado y esos canales nos están dando. Observen que en el diagrama del programa de PLC, el contacto que corresponde a SC1 ya está en verde. Eso me indica que está recibiendo la señal lógica. Vamos a hacer el procedimiento de arranque. Active, por favor, el bit de arranque. Apretamos el botón, suéltelo, es decir, vuélvalo a desactivar, porque es un pulso. ¿Y qué observamos, muchachos, en nuestro diagrama? ¿Qué pasó? Se pone en verde porque ya se ha activado el arranque y además se enclavó el diagrama. Es lo que estamos viendo en la simulación que nos está mostrando su compañero. ¿Cómo hacemos el paro normal, muchachos? ¿Qué señal tenemos que mandar a 0 para que se detenga el enclave? Pues con el botón de paro. Correcto. Entonces active, por favor, ahí el botón de paro. Mandamos un 0 lógico. No le llega energía a las bobinas, se desactivan y restablecemos el botón porque es un botón pulsador. Por lo tanto, lo volvemos a 1 y ya quedó. Vamos a probar la sobrecarga, si es tan amable. Arrancamos el motor, activamos el bit de arranque, lo volvemos a 0, se enclava y ahora active la input 0.2, que es la sobrecarga. Es así, déjala ahí un momento. Observamos que se abre el circuito lógico, el programa de PLC. ¿Y qué le pasó a la línea de abajo, muchachos? Se activó la lámpara indicadora de presencia de sobrecarga en este motor. Y observamos, si es tan amable el compañero de con su puntero ir hacia abajo, en la etiqueta del lado del simulador de lámpara indicadora de sobrecarga del motor 5, donde está la casilla activa de color grisecito. Del lado derecho, más en el simulador, del otro lado, ahí, abajito, éndele, esa mera. ¿Por qué esos están de color gris? Porque esos solo pueden ser lectura del PLC, no puedo yo escribirlo. Intente darle doble clic, colega. Y pues ahí le da doble clic, pero no hace nada. No pasa nada. Nuevamente, porque está leyendo el PLC. Aunque lo intenten, no van a poder porque esos no los puedo activar. Ahora sí le pedimos al colega que restablezca su bit de sobrecarga. El tercero.
y ya restablecimos la sobrecarga y vuelvo a arrancar, por favor. Y desactivamos. ¿Qué prioridad tiene este circuito, muchachos? Le pido por favor al colega que active simultáneamente el botón de arranque y el botón de paro. Le dé un 1 a arranque y le dé un 0 a paro. Esas son las condiciones de prioridad cuando están los dos activos. Ahí vuelva a darle un 0, por favor. Y tenemos prioridad al arranque o al paro, muchachos. Cuando tenemos los dos botones pulsados, tanto el de arranque como el de paro. ¿Qué prioridad tiene el circuito? ¿Al arranque? No está arrancado el motor, está en 0. Así es que bajo esa condición es prioridad al paro. Este circuito sería con prioridad al paro. Es decir, también hace esa condición este circuito. Regrese sus estados normales de sus botones, el 0 en 1, el 1 en 0. Y pare y arranque nuevamente, por favor, si es tan amable. Paramos y arrancamos. Y ahí está la respuesta de por qué los contactos son normalmente abiertos, tanto el de arranque como el de paro en PLC, muchachos. Repito, esos contactos no son físicamente el contacto que voy a conectar al PLC. Es la lectura del canal, la lectura de la señal lógica del canal que tiene asignado ese elemento. Yo pudiera hacer un arranque y paro, muchachos, en PLC con todos los botones normalmente abiertos. Pudiera hacer un arranque y paro con todos los botones normalmente cerrados. Pudiera hacer un arranque y paro con un botón abierto, uno cerrado, viceversa, todas las combinaciones, porque ahora la lectura de los canales se realiza con el comando de contacto abierto y contacto cerrado. No sé si haya quedado un poco más clara la explicación. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Díganme algo. Sí, profe, se entiende por qué son abiertos los contactos. Muy bien, ¿los demás? Sí, profe, sí se entiende. Ahí alguien nos platicó, pero se oyó muy bajito su volumen. Ok. Bueno, pues esta fue una breve introducción a lo que es PLC. Y muchachos, con esto, gracias a Brian, tenemos la explicación básica e inicial para poder hablar de PLCs. Este programa que acabamos de hacer sería el primer programa para ese proceso que dijimos de actualización tecnológica. Tenemos una máquina que estaba siendo gobernada por un arranque y paro con un relevador y me piden hacer el cambio a PLC. Pero muchachos, hacer el cambio de un solo motor a PLC, de control electromagnético a PLC, saldría muy caro. Integrar un PLC necesita más tecnología, necesita personal calificado, necesitan programadores, necesitan recablear, cosa que lo hace un circuito de arranque y paro con enclave electromagnético. Pero la ventaja es que esto ya lo podríamos hacer con un HMI, ya lo podríamos hacer con un monitoreo, ya podemos integrar la función de este motor junto con otras funciones. Es parte del desarrollo. Esta traducción que acabamos de hacer es la traducción literal de control electromagnético a PLC. Nuevamente, cosa que no es lo que queremos. Nosotros queremos una automatización mucho más avanzada. Pero vamos a hacer algunos ejercicios más para poder comprender y manejar más el PLC. Comentario. Les pido por favor, ya viene la pausa de los 20 minutos. Vamos a tomar en un momento la pausa de los 20 minutos, pero necesito lo siguiente. Que hagan el arranque paro
e inversión de giro de un motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla, gobernado por PLC. Vamos a tener el botón de arranque en un sentido, el botón de arranque en el siguiente sentido, en la input 0.0 es en un sentido, 0.1 es en el sentido contrario, 0.2 es mi botón de paro y 0.3 es mi contacto de sobrecarga. Las salidas van a ser Q0 un sentido, Q1 el otro sentido. Lámparas indicadoras, ustedes asignen las direcciones para la operación del motor. Y tiene que hacer ese diagrama en 2 líneas de programación, muchachos. En la primera línea me tienen que programar la operación en un sentido y en la segunda línea me tienen que programar la función en el sentido contrario. Es decir, tienen que dividir en 2 el programa. Ok, ahí le ponemos cancelar. Y vamos arriba donde dice, necesito ¿Dónde, perdón? 2 segunditos. Ahí en su programa, compílelo, por favor, debajo de Windows. No. Y descárguelo. El siguiente botón. Continúe con la sincronización. Abajo en el botón. En donde dice acción. Detener todo. Descargar. No. Ok, ahí le vamos a poner cancelar. Y arriba dice Go Online. Hasta arriba, Go Online. Dele clic ahí a Go Online. No me deja. No sé si primero tengo que darle en Offline, correcto. Ahí no le cambie el clic. Ahora intente descargar. A ver. No. Ok, cancelar. Le pido por favor en su barra de abajo de iconos, en donde dice PLC SIM, hasta abajo en su barra de iconos, PLC SIM, toque el PLC SIM y lo cierre. Este es el proyecto pasado, entonces nada más le voy a guardar. No le dé guardar. Ahí al parecer hay algún detallito de comunicación. Vamos a volver a iniciar el PLC SIM. Desde ahí, desde ahí en donde estamos, en donde le da a descargar 2 iconos a la derecha. Ese. Ah, sí. No me acordaba cómo se iniciaba otra vez el Ahí aguánteme tantito. Deje que haga su procedimiento. Ahí en la ventana de atrás, toque atrás antes de abrir a esa. Y abajo dice iniciar búsqueda. El botón que está a la derecha ese. Esperamos un momento y abajo en descargar LOAD. ¿Sí? LOAD. Y finalizar. En modo observación, los lentes en su programa. Y ahora sí hay que, ahí encima de su PLC SIM, hay que apretar el botón de Run. Ahí estamos. Ahora sí acomode su simulador como lo teníamos anteriormente. Hay que crear el proyecto y hay que ver la ventana.
Ya. Hay que crear un nuevo proyecto. Ahí en el PLC Sim. Sí. Y ya todo así. Dele a crear. Ya está cargando. Ahí en su ventana, en la flecha hacia la derecha, esquina inferior superior derecha, debajo de crear proyecto. Izquierda, perdón. En su izquierda, ahí. Dele clic a la ventana, doble clic sobre PLC y configurar dispositivo ahí. Doble clic y ya le van a aparecer sus casillas. Hay que acomodar la ventana otra vez en paralelo, la ventana de TIA y la ventana del simulador. Correcto. Y entonces quedamos que el botón de paro, el 0.0 debe de estar en 1, la casilla activa en 1. El sobrecarga en 1. Y ahí ya estaríamos listos para arrancar. Ahí tengo un problema que su circuito tiene 2 botones de paro. Y en el arranque paro e inversión de sentido de giro solo tiene un botón de paro. Entonces le pido que vaya a su programa de PLC, toque ahí en la ventana. Vamos a la parte superior en donde están los iconos hasta el final, hasta el último icono. De clic ahí en la flechita a la derecha y ahí dice Go Offline. Sale. Aquí ya podemos editar, entonces ahí clic derecho encima de la dirección. No. Encima de la dirección escape. Donde dice SP2, escriba SP1. Y donde dice SC2, escriba SC1. Ahí, correcto. En lugar de ser SC2, es SC1. Porque es un motor, es inversión de giro, solo hay una sobrecarga. Tiene sus protecciones cruzadas, tiene sus lámparas, correcto. Compile su programa y descárguelo, por favor. Y otra vez le damos a los lentecitos para ver su programa. Monitoreo. Ahí estamos. Hay que desplegar en la ventana del lado derecho el PLC. ¿Qué pasa esto? En la flecha de arriba, esquina superior izquierda, ahí. Sí. Y ahí estamos. Active su botón de arranque en un sentido que sería SA1 input 0.1 y lo volvemos a 0. Y observamos que no arrancó. ¿Por qué no arrancó? Déjalo
apretado, ahí estamos. Porque le puso la misma salida a todo. Tiene una sola salida y una regla que mencioné es que no podemos poner varias bobinas de tipo normal con la misma dirección. Regresamos al programa de PLC. Los lentecitos hay que quitar go offline, ¿correcto? O los lentecitos, cualquiera de los dos hace la misma función. Ok. Y en la línea de abajo en el network 2 debe decir Q0.1 como dirección. Y debería ser KM1 derecha, por ejemplo. Cámbiale la etiqueta también, Q0.1, y en la etiqueta, en el tag, si no se va a volver loco el programa, del lado derecho, al inicio de la línea, KM2, vamos a llamarle. No son dos motores, es un motor, es la inversión de giro. Ok, cambiar. Le pongo I de izquierda, Sí, está bien. pero no me deja cambiarle el tag. Creo que lo voy a tener que borrar, ¿verdad? Sí. Bórrele el tag ahí al comando. No borre toda la bobina, nada más la dirección. Ahí colóquese ahí. Escriba, borre todo y de enter. Ok. Y otra vez vuelva a escribir. No, sería 0.2 porque ya tengo el 1. Correcto. La lámpara tampoco se repite. Y les voy a enseñar a cómo direccionar arrastrando, muchachos. Muy bien. KMI o KMD, lo que quiera. No KMD. Hay que asignarle la dirección que Q corresponde a ese tag. No, nada más me faltaría este. Creo que ya. Muy bien. Compilamos el programa, lo descargamos. Ya. Muy bien, entonces ahí tenemos el arranque en un sentido. Intenta arrancar en el sentido contrario con el botón de el 04. Inténtelo con el de sentido contrario, con el DSA.
Y No, como que no funcionaban mis bloqueos. lo que pasa es que hizo inversión de giro sin pasar por paro, porque puso botones cruzados. En realidad teníamos que haber puesto contactos cruzados. Ok, regrese a su ventana de TIA Portal, por favor. Ir fuera de línea. Y el botón de SA2 normalmente cerrado que tiene en la línea 1 a la derecha, ese, cámbielo por Q0.2. Y el botón de abajo, SA1, cámbielo por Q0.0. Compilamos, descargamos. Vamos al modo observación en el programa con los lentes. Y arrancamos en un sentido, intentamos en el contrario, y ya no arranca en el contrario. Detenemos el motor con su botón de paro, restablecemos el botón de paro, arrancamos en el sentido contrario y intentamos en el primero, no arrancaría, restablecemos ese botón y probamos la sobrecarga. Sí, es en esta. Correcto. Intenta arrancar mientras hay una sobrecarga en cualquiera de los dos sentidos. Y no se puede arrancar. Restablezca la sobrecarga y ya podemos volver a hacer arranque, paro, inversión de giro. Ahí está en un sentido, lo tenemos. Intentamos en el sentido contrario. Ya. Sí quedó bien ahora sí. Y ahí está ya funcionando un arranque, paro, inversión de giro, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? No, No, profe. No, pero todo bien. Muy bien. Nuevamente nos hace falta nuestro diagrama de fuerza y nuestro diagrama de control. El diagrama de fuerza sería el arranque para inversión de giro con los dos relevadores KM1 y KM2, sus bloqueos mecánicos. Y al PLC le conectaríamos el botón de arranque, el botón de paro, el botón de inversión de sentido de giro, la bobina de KM1, la bobina de KM2 para las inversiones de giro, y le conectaríamos las lámparas indicadoras de motor en un sentido, en el sentido contrario, y la de sobrecarga. Me parece que el diagrama de su compañero lo único que nos faltaría sería la lámpara de sobrecarga, dado que ya conectó ahí las lámparas indicadoras de sentido de giro. Ah, sí, ya nada más me faltó poner eso. Entonces, bueno, pues sería el último detalle ahí por indicar.
Muy bien. Bueno, pues vamos avanzando. Ya vimos arranque y paro de un motor, ya vimos arranque y paro de inversión de giro. Y todo esto es mediante botones físicos y mediante indicadores. En lo que nos queda de la sesión, muchachos, son las, déjenme checo la hora, 9:40, no nos da tiempo de realizar el último ejercicio porque ya quería ver HMI, pero entonces vamos a hacer el ejercicio antecedente a HMI. Guarden este proyecto, denle un nuevo nombre, guardar como, arranque, paro, inversión de sentido de giro, pasando por paro. Y vamos a utilizar el mismo proyecto para no tener que abrir otro, por favor. El ejercicio que les pido que se desarrolle sería arranque y paro desde 2 estaciones. ¿Cuántos botones vamos a tener, muchachos, para el arranque y paro desde 2 estaciones? 4. 4 botones. ¿Cuántas bobinas para operar el motor? Una bobina. ¿Cuántas lámparas indicadoras? 2. Uno para 2 el motor y lámparas otro para indicadoras. la sobrecarga. Lámpara indicadora de motor operando y lámpara indicadora de motor en sobrecarga. ¿Me faltó alguna otra señal para el PLC? El contacto de sobrecarga, ¿no? Muy bien. Entonces, ya que guardaron el proyecto anterior, arranque y paro, ya que guardaron este proyecto, arranque, paro, inversión de giro, lo guardamos como arranque y paro desde 2 estaciones. Borramos las líneas que hemos creado para crear líneas nuevas. Y les voy a enseñar otra forma de crear tags. Borre todo eso, por favor. Todo, suprimir. Todos los componentes que están ahí. Muy bien. Ya borró su compañero los elementos. Le pido por favor que abra la ventana del lado izquierdo, la flechita esquina superior. Ande. Y ahí abajo en su árbol de proyecto tenemos una pestaña que se llama PLC Tags. Damos doble clic ahí y vamos a abrir la pestaña que dice Default Tags. Y observen que aquí se puede escribir todo lo que habíamos escrito en el programa. Le pido por favor al colega que borre todo eso, toque ahí en SP1 y lo borramos. Toda la línea desde el número 1, del lado izquierdo, toque en el 1, toque ahí, suprimir. Igual con los demás. Sale. Entonces, muchachos, vamos a crear nuestra tabla de tags. Vamos a empezar escribiendo la dirección, el nombre, perdón, botón de arranque 1, BP1,
Enter. Ok, ve a arranque 1, Enter. Y observamos que por default nos dice que es un booleano y que es una input 0.0. Abajo vamos a escribir BA2. Enter. BP1. BP2. SC1. Y son todas nuestras señales de entrada. Vamos a escribir KM1, pero en este caso tiene que colocarse en donde dice I0.5, damos clic ahí, y en la primer pestaña, en la que está en azul, desplegamos ahí la ventana y le ponemos Q. 0.0. Enter. Lámpara indicadora de motor operando. 1. M1. Solito. Y lámpara indicadora de sobrecarga del motor 1. Enter. Y ya tenemos nuestras tablas de variables creadas, muchachos. Regresamos al programa main. En bloque de programa en main. Profe, nuevamente, no es cierto, ya, perdón, ya vi la sobrecarga. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a hacer el arranque y paro desde 2 estaciones. Vamos a colocar 2 contactos normalmente abiertos en serie. Vamos a crear el contacto de arranque, el que sigue, y el de sobrecarga. Otros 2 contactos en serie. Una vez que tenemos estos contactos, nos colocamos entre el segundo y el tercero y abrimos una rama hacia abajo. Vamos a colocar el segundo botón de arranque y cerramos la rama. Vamos otra vez atrás del contacto que acabamos de crear. Ahí tocamos, abrimos otra rama y colocamos otro contacto. Cerramos la rama y ahora vamos a poner la bobina. Después ponen ustedes sus lámparas indicadoras. Quiero mostrarles lo siguiente. Colóquense encima de la bobina, en la ventana de clic, un clic nada más, no doble. De clic en la ventana del lado derecho, ahí estábamos bien. De clic. Ahí en esa ventanita gris del lado derecho. Y seleccione KM1. Enter. En el contacto de sobrecarga, colóquese encima del contacto de sobrecarga. Escriba SC. De clic ahí en donde me da la opción y Enter. Le pido por favor que coloque el enclave, el contacto de enclave. Que sería el de Q. Correcto. Y que nombre sus botones de arranque. Arranque 1, arranque 2. Y los de paro 1 y paro 2. Compile su programa. Descárguelo. Muchachos, está por terminarse la sesión. Voy a reiniciar la sesión de inmediato para hacer el pase de lista. Repito, voy a cerrar y voy a reiniciar
Zoom para hacer el pase de lista y terminar nuestra clase del día de hoy. ¿Sale? Le pedimos al compañero que termine de hacer el ejercicio y ahorita regresamos. Compilar, descargar. Se me hace que no ha descargado. Les pido de favor, muchachos, si me apoyan con el pase de lista de asistencia, su nombre, su número de boleta, la fecha del día de hoy. ¿Qué nos faltaría para completar este ejercicio, muchachos? Lo que faltaría sería desarrollar el diagrama en Cadécimo, el diagrama de control, perdón, el diagrama de fuerza para cada uno de los ejercicios y el diagrama de conexiones de PLC, es decir, las conexiones de las entradas y las conexiones de las salidas a los canales del PLC correspondientes según el direccionamiento que se le asignó. Sería lo que nos faltaría por completar. Les pido por favor que me apoyen con el pase de lista, su nombre, su número de boleta, la fecha del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre los ejercicios que se hicieron hoy. Arranque y paro, inversión de giro y arranque y paro desde 2 estaciones. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Profe, ahí como habló de los pulsos, sobre por qué se podía ocupar un botón de paro normalmente abierto, normalmente cerrado. ¿Fue el mismo caso cuando en el último ejercicio se colocó la sobrecarga? Porque el contacto de la sobrecarga era normalmente abierto. ¿Es el mismo caso? Entonces, ¿el mismo caso? Ok. Se aplica la misma regla. O sea, ¿esa es la misma regla para los contactos? No hay una regla generalizada. El comentario es evaluar el tipo de contacto que estamos utilizando, abierto o cerrado, y con ello tomar la decisión de qué función necesito en el programa, si necesito un 1 lógico, si necesito un 0 lógico. Aplicando la función de que un contacto normalmente abierto en programación es un seguidor de la señal eléctrica y un contacto normalmente cerrado en programación de PLC es un inversor de la señal del canal al cual está vinculado, que es el direccionamiento. No sé si con eso haya quedado un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Los demás muchachos tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Hacer esto sin haber visto control electromagnético, pues hubiera sido
bastante más lento. Dado que se tendría que haber explicado con mucho detalle pues cada uno de los ejercicios. Pero si ya se vio, estaríamos comprobando el funcionamiento y una traducción directa de lo que sería control electromagnético a PLC. La siguiente clase voy a ver timers para que veamos otros ejercicios con timers y luego voy a ver un método que es un método de creación de bloques y además también ya vamos a integrar lo que es la HMI. Entonces sería lo que sigue en nuestra clase. Si no hay alguna duda, alguna pregunta, si ya se apuntaron en la lista de asistencia, pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, muchachos, que tengan un excelente día. Nos veríamos el día de mañana, ¿sale? Gracias, profesor. Profe. A ustedes. Creo que el compañero Brandon lo sacó su computadora, entonces, pero estuvo en la clase para que pueda pasar lista. ¿Se va a conectar o